Buen día con todos. Hoy día vamos a hablar sobre la prevención de la pérdida auditiva por ruido. Para empezar, tenemos que diferenciar lo que es un sonido y lo que es un ruido. Los sonidos vienen a ser la vibración que viaja por un medio, sea sólido, líquido o gaseoso, y que produce una sensación agradable. Mientras que los ruidos vienen a ser un estímulo auditivo indeseable y molesto que puede afectar la salud. Es un sonido no deseado y que puede interferir con la calidad de las actividades realizadas. ¿Sí? Entonces, los sonidos producen una sensación agradable, como puede ser la música, mientras que algún motor puede estar generando Los sonidos también pueden ser graves o agudos. Graves cuando hablamos de frecuencias bajas, mientras que agudo cuando son frecuencias mucho más altas. En el caso del ruido puede ser un ruido constante, continuo, puede ser intermitente por intervalos o ciclos, o puede ser de impacto, ¿no? Con picos de alta intensidad o de corta duración. Continuo puede ser en el caso de un motor o una herramienta que genere un ruido constante. Intermitente si, por ejemplo, en algunos momentos se eleva un poco más, hay ciertos picos, como vemos aquí el ejemplo del tráfico donde la bocina empieza a generar picos de ruido, y el de impacto donde hay picos pero son de muy alta intensidad y de corta duración. Si vemos lo que es el riesgo auditivo, vamos a ver que esto varía dependiendo de la intensidad del sonido, y la intensidad del sonido lo vamos a ver a través de decibeles. Aquí vemos, por ejemplo, en un rango que está en verde, algunos sonidos que no producen ningún riesgo o daño, que puede ser, por ejemplo, incluso algunas situaciones de tráfico donde todavía está controlado hasta 50, 90, podría ser 50 decibeles. El aula de clase, estar en una oficina, conversar, podría estar en un nivel sin riesgo. Estar en una biblioteca, utilizar la lavadora, la aspiradora también, pero empieza a subir, ¿no? Por ejemplo, en este caso el tráfico empieza a aumentar también los decibeles. La música podría ir incluso hasta 100 decibeles y esto ya podría producir algún tipo de peligro porque ya empieza a ser un sonido nocivo, un ruido. El estar en discotecas, bares, conciertos puede llegar a unos 115 decibeles, por ejemplo, y empieza a llegar a un umbral donde los sonidos pueden producir ya daños irreversibles incluso. Las sirenas, las alarmas, las vamos a encontrar en un nivel de ruido que puede producir daños si se está cerca. El uso de una perforadora nos puede producir algún daño. El uso de una sierra de cadena, un martillo neumático. Y si vamos más arriba, el disparo de un fusil, una sirena, un megáfono, ¿no? Unos 120 decibeles que ya nos puede producir daños irreversibles. El despegue de un avión que puede llegar a unos 130 decibeles aproximadamente, y una explosión, ¿no? Un ruido de impacto. El ruido puede tener dos tipos de efectos extraauditivos, es decir, fuera del oído, y efectos auditivos que están relacionados a la audición. Dentro de estos efectos auditivos está obviamente la pérdida auditiva, que cuando hablamos de una pérdida auditiva ocasionada por ruido, hablamos de una pérdida auditiva permanente e irreversible. Puede también producir pitidos o zumbidos internos, y por lo mismo, por estos pitidos y sobre todo por la pérdida auditiva, puede producir problemas de comunicación. Pero si vemos ya los efectos extraauditivos, vamos a ver que son mucho más variados. Hablamos de trastornos de sueño asociados a cansancio, dolores de cabeza,
dificultad para concentrarse, irritabilidad, nerviosismo, tensión, afonía, taquicardia, es decir, se acelera el corazón o produce malestares gastrointestinales, es decir, malestares estomacales, impotencia sexual y estos cambios de ánimo, de irritabilidad, nerviosismo, puede producir problemas sociales. Entonces los efectos son muy diversos, pero obviamente si hablamos de un efecto irreversible y a largo plazo, va a ser la pérdida auditiva. Y cuando hablamos de pérdida auditiva nos referimos a la hipoacusia. Esta pérdida auditiva puede llegar a la sordera y va a ser esta disminución de nuestra capacidad auditiva, la disminución de poder oír. Esto no necesariamente produce síntomas desde el inicio. Muchas veces cuando recibimos los resultados del examen médico y dice que hay una hipoacusia, una pérdida auditiva, muchas veces no se entiende por qué han llegado a ese diagnóstico si es que no presentamos síntomas. Y es que los síntomas, ¿no?, como tal, van a aparecer cuando ya esto está más avanzado. Para entender un poco cómo es que se produce esta pérdida auditiva, hay que primero repasar un poco cómo funciona nuestra audición, cómo es que nosotros oímos. El órgano del oído tiene tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo vamos a ver la parte de la oreja, el conducto auditivo externo, y luego viene el tímpano. Pasado el tímpano, entramos al oído medio, donde se encuentran los famosos huesecillos, martillo, yunque, estribo, que van a transmitir el sonido hacia el oído interno, donde está la cóclea. Esta cóclea es la que tiene conexión con el nervio auditivo y este es el nervio auditivo que llega a nuestro cerebro. Entonces el sonido viaja por el conducto auditivo, se transmite, llega a la cóclea donde se interpreta y finalmente llega al cerebro, donde va a poder finalizar esta interpretación. Para entenderlo un poco, vamos a ver a continuación un video de un par de minutos y así podamos tener un poco más claro cómo es que funciona la audición. Los sonidos son recogidos por el oído externo, que está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El sonido es guiado a través del conducto auditivo hasta el oído medio. El sonido llega al tímpano, una membrana flexible y circular que empieza a vibrar cuando las ondas sonoras la golpean. Con el movimiento del tímpano, las ondas sonoras pasan al oído medio. El oído medio contiene tres huesos minúsculos que reciben el nombre de martillo, yunque y estribo y se conocen colectivamente como la cadena de huesecillos. Estos forman un puente entre el tímpano y la entrada del oído interno y su interacción aumenta y amplifica aún más las vibraciones del sonido antes de que éstas se transmitan totalmente hacia el oído interno a través de la ventana oval. En el oído interno se encuentra la cóclea, que tiene una forma semejante a un caracol y contiene varias secciones membranosas que están rellenas de fluidos acuosos. Cuando las ondas sonoras producen vibraciones en la ventana oval, el fluido empieza a moverse, lo que también provoca el movimiento de las células ciliadas de la cóclea. Estas células ciliadas transforman las vibraciones en impulsos eléctricos, que se envían al cerebro a través del nervio auditivo. Lo que llamamos ruidos son en realidad simplemente ondas sonoras que se transmiten a través del aire. Entonces, teniendo en cuenta de que existen estas tres partes del oído, podemos diferenciar dos tipos principales de hipoacusia o pérdida auditiva. Una pérdida auditiva de tipo conductiva, que involucra el oído externo principalmente y también el oído medio, en el cual, como vamos a ver, están asociados los tapones de cerumen, ¿no? Rupturas, perforaciones del tímpano, infecciones, todo lo cual puede afectar la transmisión del sonido.
y una pérdida auditiva de tipo neurosensorial. Cuando hablamos de neuro, hablamos de nervio, es decir, que esto involucra a la parte nerviosa, a la parte que involucra el cerebro. Por lo tanto, en esta parte de pérdidas auditivas neurosensoriales, hablamos de pérdidas auditivas irreversibles que no van a mejorar. No podemos tratar ese nervio, no podemos hacer que nazcan nuevas células a nivel del oído. Estas células que están en la cóclea, las células ciliadas que aparecían en el video, suelen tener una cantidad cuando la persona nace y esto va desapareciendo conforme avanza la edad y se producen ciertos daños a nivel del oído, pero no vuelven a crecer. Entonces la pérdida auditiva se va haciendo progresiva e irreversible y esto puede pasar en personas mayores que con la edad se va degenerando la audición. Mientras que las pérdidas auditivas de tipo conductivas pueden en algunos casos llevar a algún tratamiento. Si por ejemplo hay una infección, yo puedo tratar la infección. Si hay un tapón, yo puedo limpiar el oído, puedo sacar el tapón. Si hay alguna lesión en el tímpano, podría ser que yo pueda recibir un tratamiento. Entonces son dos tipos principales de pérdidas auditivas y es importante saber que cuando hablamos de ruido, hablamos de unas pérdidas auditivas de tipo neurosensorial que son irreversibles. Nuevamente, para diferenciar y para ver las causas, si hablamos de pérdidas auditivas de tipo neurosensoriales, están asociados al envejecimiento, al daño por ruido, a la otoxicidad por fármacos, es decir, fármacos que pueden dañar las células que están dentro de nuestro oído, tumoraciones, cosas que puedan dañar directamente la forma del oído, la forma del oído interno, que puedan dañar la cóclea o el nervio, o también los traumas acústicos relacionados a ruidos de impacto muy fuertes que hacen daños al oído. Hablamos también de las hipoacusias conductivas, en las cuales están las sudoraciones, las otitis, objetos extraños que puedan lastimar el tímpano, alergias que puedan producir exudaciones, secreciones, la ruptura del tímpano, el cerumen impactado. Y en algunos casos pueden haber hipoacusias de tipo mixtas que tengan parte del componente neurosensorial, es decir, parte del daño a nivel interno del oído como parte del daño a nivel externo. Que esto puede estar asociado a desórdenes genéticos, infecciones o en algunos casos algún trauma a nivel de la cabeza o cerebro. Entonces, ¿cómo es la pérdida auditiva ocasionada por ruido? Puede ser inmediata o acumulativa. Hablamos de ruidos de impacto, traumas acústicos fuertes, en los cuales el ruido ha sido tan fuerte que ha podido dañar incluso el oído interno. Pero también hablamos de ruidos de un daño acumulativo progresivo por ruidos que se han presentado de manera constante a lo largo de un tiempo. Permanente, porque dijimos que puede ser que es irreversible, porque el daño se produce a nivel interno. Esta pérdida auditiva puede ser uni o bilateral, de uno o dos oídos. Y siempre va a ser de tipo neurosensorial, neuronervioso, daño del oído interno, del nervio o de las estructuras asociadas a la transmisión nerviosa del ruido. ¿Y cómo se puede ver esta hipoacusia en el examen ocupacional? Si vemos la gráfica de la izquierda, vamos a ver una gráfica de una audiometría normal con diagnóstico de normoacusia, donde vemos que hay diferentes marcaciones que nos dicen cómo ha sido nuestra respuesta a diferentes frecuencias. Frecuencias agudas, frecuencias graves de sonido. Y estas respuestas han sido a menos de 25 decibeles. Mientras que al lado derecho vamos a ver que hay diferentes grados de hipoacusia o pérdida auditiva donde nuestra respuesta en algunas frecuencias ha sido por encima de los 25 decibeles. Es decir, ha tenido que la persona subir el volumen para que nosotros podamos escuchar. Y esto nos dice de que ya hay una pérdida auditiva
a nivel interno. Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones y medidas preventivas para prevenir la pérdida auditiva, principalmente por ruido, pero también por algunas otras causas. Recordemos que también las infecciones, los tapones, las lesiones en el oído pueden producir disminución de la pérdida auditiva. Respecto al cuidado de los oídos, no es recomendable utilizar hisopos, fósforos, objetos metálicos u otros para poder limpiar el interior de nuestros oídos. Hay que tener en cuenta que es normal y fisiológico que produzcamos cierto cerumen y de esta manera también normal y fisiológico nuestro cuerpo busca la manera de poder eliminarlo. Entonces empieza a secretar poco a poco este cerumen a través del oído y con los baños diarios va retirándose poco a poco. Algunas personas pueden producir más cerumen que otras y pueden necesitar limpiar los oídos o en algunos casos hacer algún lavado cada cierto tiempo. Y hay algunas personas que tienen predisposición a formar tapones de oídos y esta predisposición aumenta cuando utilizamos, por ejemplo, tapones auditivos, ¿no? Entonces, no es que la regla sea hacer la limpieza de los oídos. La regla es no hacer esta limpieza con nada. Y deberíamos reservar este uso de hisopos de manera excepcional solo para los casos en que haya mayor producción de cerumen o haya alguna indicación médica. Hay que evitar también escarbarnos con los dedos porque puede originar pequeñas heridas y esto irritar nuestros oídos. Si es que los oídos zumban, hay zumbidos, duelen, están sensibles o hay supuraciones, hay que consultar con el médico. También hay que tener cuidado de no escuchar la música a volúmenes elevados. Hablábamos y veíamos en una gráfica que la música puede llegar a decibeles muy altos y esto puede producir daños en el oído. La música en algún momento se puede convertir en ruido cuando superan estos decibeles y esto produce un daño que puede ser de tipo irreversible porque ya estamos hablando de un daño por ruido. En el caso de necesitar hacerse un lavado de oído, sea porque necesitaron un tapón de cerumen o porque hay una indicación médica, hay que procurar hacerlo por un personal de salud que esté capacitado. De lo contrario, podríamos tener riesgo de infecciones, de lesiones a nivel del oído, inclusive perforaciones a nivel del tímpano. Aquí una lista de algunos medicamentos que pueden ser ototóxicos, es decir, son medicamentos que pueden producir toxicidad al oído y esto disminuir la audición. Dentro de estos, por ejemplo, podemos encontrar el alcohol, el benceno, el mercurio, el tabaco, algunos antibióticos como gentamicina, por ejemplo, que se utiliza mucho de manera indiscriminada para infecciones urinarias, amikacina, streptomicina, algunos medicamentos que son para la tuberculosis y otros medicamentos como barbitúricos, la cafeína también en exceso, ergotamina, morfina, salicilatos, etc. Diuréticos también como furosemida. Pueden producir cierta toxicidad a nivel del oído, lesionan las células del oído y por lo tanto pueden producir un daño irreversible. Otra recomendación es el uso de protección auditiva cuando esté indicado. Como regla, les puedo indicar que si es necesario tener que gritar en un ambiente para poder hablar con alguien que se encuentra a 1 metro de distancia, probablemente el nivel de ruido pueda estar por encima de los 85 decibeles y por lo tanto debo utilizar protectores auditivos. Puedo tener en cuenta esto si es que no sé si debo utilizar protección auditiva o si es que el ruido en realidad está a niveles muy elevados. Hay diversos tipos de protección auditiva,
tapones desechables que pueden tener cuerda o sin cuerda. Hay algunos tapones que son moldeables a la forma del oído de cada persona. Los tapones reusables que tienen cuerda y los protectores tipo orejeras o las orejeras que están en los cascos. Para utilizar el protector auditivo de inserto debemos considerar ciertos pasos que empiezan con la limpieza de las manos para poder tocar estos tapones que se van a insertar dentro del oído. En el caso de los desechables, los enrollamos con el pulgar y los dedos, por eso es importante que estén limpias nuestras manos. Y siempre pasamos por el opuesto, brazo puesto sobre la cabeza para levantar la oreja y poder introducirlo. En este caso se introduce la mitad o 3/4 partes del tapón. Y si hablamos de tapones auditivos reutilizables, vamos igual a pasar la mano alrededor de la cabeza, tirar de la parte superior de la oreja para poder facilitar la inserción, empujando siempre con cuidado y buscando que esté la mitad a 3/4 del tapón dentro del canal auditivo. La vigilancia médica está en relación a los monitoreos ocupacionales, dosimetrías, por ejemplo, o sonometrías que nos dicen cómo está el ruido en el ambiente o cómo está la dosis de ruido que recibe cada puesto de trabajo. Los exámenes médicos ocupacionales, donde se les va a tomar audiometrías para ver si es que hay alguna pérdida auditiva que se pueda identificar. Los controles de audiometría que se puedan dar también adicionales al examen médico. Se puede realizar una historia audiométrica o una historia ocupacional que nos dice si hemos estado expuestos a ruido anteriormente, cuántos años, en qué puestos, qué intensidad de sonido, de ruido, y la evaluación por otorrinolaringología si es que está indicado. Y acá les traigo las manifestaciones de la hipoacusia o pérdida auditiva cuando se encuentra en un estado avanzado. Cuando ya la pérdida auditiva puede afectar frecuencias de conversación, podemos tener alguno de estos síntomas, dentro de los cuales puede ser que tengamos que pedir que nos repitan cuando tengamos que hablar, aumentar el volumen de la televisión o el radio, dificultad para oír el timbre del teléfono, no entender lo que nos están diciendo, hablar demasiado alto o gritar, hacer gran esfuerzo para oír una conversación normal o utilizar un oído más que el otro o incluso los zumbidos. Entonces, estas son manifestaciones de una pérdida auditiva, pero cuando ya está avanzada. Como les decía, puede ser que yo presente una hipoacusia en mi examen médico ocupacional y yo no tenga ningún síntoma o molestia, ni tenga la sensación de haber perdido la audición. ¿Por qué? Porque el daño está a nivel del oído interno. El daño está afectando primero frecuencias agudas que yo no percibo y que solamente cuando me hacen mi examen médico recién pueden detectar. ¿Por qué? Porque yo no me comunico a frecuencias agudas, yo me comunico a frecuencias de conversación entre una y otra persona, que no suelen ser frecuencias agudas, sino más graves. Y ahí no tengo yo dificultad, pero el daño se puede haber empezado desde las frecuencias agudas y por lo tanto se pueden encontrar en mi examen médico aun cuando yo no tengo síntomas. ¿Eso significa que está mal el examen? No. Significa de que ya hay un daño a nivel del oído internamente y que este daño puede ir progresando al punto que empiece yo a presentar alguno de estos síntomas. Y cuando ya los presente es porque mi pérdida auditiva se ha agravado. Entonces no hay que esperar que esto pase. Si ya dentro de nuestro examen médico encontramos de que hay una pérdida auditiva, hay que seguir las indicaciones, las recomendaciones, evitar exponernos a ruidos fuertes, utilizar protección auditiva si es que está indicada, hacer nuestros controles, ver si tenemos alguna molestia, algún síntoma para acudir con el médico otorrino, evitar escuchar la música a altos volúmenes, sobre todo si los escucho con audífonos. Recordemos que la pérdida auditiva puede ser indolora. No voy a tener dolor en el oído. Se está afectando mi audición, pero no me va a doler.
va a ser progresiva, va aumentando, va progresando con los años, puede ser permanente, irreversible, no va a mejorar si me lavo los oídos, no va a mejorar si recibo algún tratamiento. Cuando ya el daño es a nivel interno, eso no mejora. Solo va a mejorar si es que tengo una infección y me tratan la infección, si es que tengo un cerumen y me hago un lavado de oídos. Son cosas muy puntuales que pueden mejorar. En algunos casos necesitaré alguna cirugía, pero cuando ya el daño es a nivel interno, eso no mejora, es permanente, es irreversible. Pero en todos los casos puede ser prevenible. Si yo utilizo mi protección auditiva, si evito exponerme también fuera del trabajo, si evito medicamentos que puedan producir toxicidad a mi audición, si hago mis controles médicos, voy a poder prevenir la progresión de la hipoacusia o incluso la aparición de esta pérdida auditiva. Gracias a todos por su participación. Si tuvieran alguna pregunta, pueden comunicarse al correo lxnay@siva.com.p.